Bienvenidos a este ciclo especial de Prensa Obrera que se llama Voces contra el Genocidio. Y en este caso vamos a entrevistar a Víctor Kane, que tiene una experiencia militante en organizaciones judías y todo, unas conclusiones que extrajo de esa experiencia política, pero en otras latitudes, ¿verdad, Víctor? Así es, soy un judío errante. Nací en Literal. Inglaterra, en Londres. A los 12 años, mi familia, como es costumbre, se mudó a los Estados Unidos. Yo no quería ir a ningún vietnamita, jamás me llamó judío sucio, como decía ahí los hermanos de las Panteras Negras en relación a ellos. Entonces, cuando no podía evitar más, tenía dos opciones: ir a ser conscripto en un ejército para ir a matar a vietnamitas que habían derrotado a los franceses, a todos los que habían colonizado a su país, y los Estados Unidos no era menos, o sea que quería seguir. Y yo podía optar entre conscripción, entre ir a la cárcel 2 o 3 años como objeción consciente, conciencia subjecta, o irme. Opté para irme. Y entonces me convertí en colono judío en Palestina, ¿no? Acá dice que en 71, aquí estoy, yo de 25 años, colono oficial en el estado, los colonos judíos ahí en Palestina, ¿no? Y acá dice que fui al Kibbutz Harel. Acá dice en hebreo Harel, ¿no? Y yo elegí, después en los Estados Unidos, lo que habíamos hecho era emular al trabajo de las Panteras Negras a grupos de judíos en Nueva York, en Los Ángeles, en otras ciudades, donde luchamos contra la guerra en Vietnam, donde luchamos contra el racismo, donde luchamos contra, por ejemplo, para un ejemplo, era cuando echaron a Angela Davis de su puesto de profesora de la Universidad de California en Los Ángeles. Nosotros participamos en la protesta, en el intento de interrumpir los procedimientos oficiales, en las tomas, y bueno, sufrimos la represión como todo lo demás, y es un ejemplo de lo que hacíamos en los Estados Unidos. Después, Esto sí, era una organización constituida, digamos, con un nombre, exacto. posiciones Se públicas, ¿no? llama Radical Jewish Community. Hay varios links que podemos mostrar. Y también hay referencia en un libro reciente que ha salido del editorial Verso Books, donde se ve que éramos un grupo de judíos que realmente queríamos decir, bueno, si somos judíos, no tenemos por qué bajarnos y apoyar a la supremacía blanca, al racismo,
al guerrerismo, a todo lo que hace día a día, ¿no? El imperialismo norteamericano, como ha hecho en Latinoamérica, con la Operación Cóndor, o sea, con todo lo que hace a diario, incluso lo que estamos viviendo ahora, un proceso de vendepatria. Y la historia de los judíos está lleno de ejemplos donde los judíos hemos tendido a apoyar al régimen y ser los primeros. Nosotros vamos a ser los prestamistas, nosotros vamos a ir a buscar los alquileres. Entonces, por ejemplo, el siglo XVII en Polonia se hace una rebelión popular contra el régimen. ¿Y qué es el objetivo del racismo? Dividir a los hermanos. Entonces, ¿a quién atacó la rebelión? La rebelión primero fue a matar a judíos, que era la cara visible del régimen. Entonces, los judíos nos prestamos. En 1900, todo el mundo dice que el genocidio de Palestina no empezó hace 2 o 3 años con esto, lo que tenemos ahora. Empezó en 48, no empezó en 48, empezó hace mucho. Empezó en 17, por lo menos, con la firma de la En Balfour. el Balfour, la declaración Balfour, que era el Winston Churchill que decía: matamos a 2 pájaros con una piedra, nos deshacemos en Londres de los judíos que nos molesta tanto, los mandamos a Palestina, se va cayendo el Imperio Otomano de Turquía. Entonces, entre Francia e Inglaterra dividimos el Medio Oriente, y lo que necesitamos es frenar el desarrollo independiente de los palestinos. Entonces mandamos a judíos ahí para que incrementamos la población no palestina. Los judíos desde Masada, la caída de Masada y los masacres, o sea, del Imperio Romano, ningún judío hemos vivido ahí en Palestina, muy poco población, de algún tribu, pero nunca los judíos no eran ahí. O sea, los judíos nos mudamos de un país a otro, como seguía haciendo mis padres, buscando. Bueno, nosotros en el Radical Jewish Community, para hacerlo corto, decíamos: solo luchando juntos contra este racismo, contra el capitalismo, y tratando de crear una sociedad sin explotación y sin guerra, y sin racismo y sin odio, podemos ser libres todos. Y tengo una consulta. En esa organización de autodefensa, prácticamente, ¿tenían polémicas también y discusiones con la comunidad judía sionista de Estados Unidos? Sí, había una organización derechista, pero ¿sabes lo que era el arma más fuerte? La ignorancia. No sabíamos nada del sionismo, no habíamos estudiado. Yo estudié un curso en la universidad que se llamaba Historia Judía, que terminó en 48. Qué casualidad. Que nosotros no sabíamos nada. Las Panteras Negras nos invitaron a ir a su conferencia, ya que habíamos luchado codo a codo contra muchas cosas. Y ellos habían tomado contacto en aquellos años con grupos en Algeria y habían aprendido ellos mucho más que nosotros de qué pasa en Palestina. La primera pregunta que nos hicieron cuando llegamos a Chicago, 2
representantes de la organización de Los Ángeles era: ¿cuál es la posición de ustedes sobre el sionismo? Porque las Panteras Negras terminara cada charla, cada reunión con la frase: Masada jamás caerá de vuelta. Masada jamás caerá de vuelta. Y después lo sacó, porque aprendió, o sea, que el nacionalismo judío en el sionismo genocida, aprendieron qué rol tenía. Entonces nos preguntaron a nosotros: ¿y qué rol tiene? ¿Ustedes qué posición tienen con respecto al sionismo? Nosotros nos miramos, no sabíamos nada, o sea, muy poco. Mentiras, sabíamos muy bien. Es como decir a los 6 millones de judíos o los 12 millones matados por nazis. Sabíamos, pero lo teníamos. Nosotros luchamos por Angela Davis, nosotros luchamos contra la guerra en Vietnam, pero para defender el pueblo palestino y para decir que Palestina tiene que ser libre del río hasta el mar, eso no lo decíamos. Era una falencia horrible. Pero es verdad que no sabíamos bien de la naturaleza de la Declaración Balfour, no sabíamos de muchas cosas. Entonces yo, optando entre ir a la cárcel por no ir a Vietnam o irme de los Estados Unidos, que tampoco era mi país realmente, bueno, un grupo de nosotros del Radical Jewish Community, vamos a los colonos, vamos al Medio Oriente y vamos a un kibutz de izquierda para saber cómo es. Así podemos contestar y tomamos posición. Tenemos que saber. Fuimos a un kibutz, yo fui a Harel, un kibutz de Shomer HaTzair, que es una organización de izquierda que reconoció a Cuba, que bárbaro, una comuna. Entonces, bueno, llegué ahí. Empecé, bueno, todo muy bien. Yo trabajé en la cosecha del algodón, ¿no? Había una pileta, qué lindo. Puse música árabe y un grupo vinieron y dijo: por favor, apaga eso, nosotros no nos gusta. ¿Cómo no? No escuchamos la música árabe palestina. Ok. Y vi que los trabajadores palestinos tenían 2 características. Uno, sin ellos no funcionaba nada, porque sabían qué hacer en las bananas, sabían qué hacer con la cosecha de algodón, mientras los israelíes montaban tractores y daban órdenes, ¿no? Aprendí que todos los israelíes eran oficiales en el ejército israelí. Aprendí que en la fábrica no trabajaba ningún judío, solo palestino, y la población venía y los explotaba. Después, en la banana, se vendía la banana y yo pregunté: ¿dónde se vende la banana? Bueno, en ese momento había una dictadura feroz en Grecia y resulta que vendían la banana directamente a Grecia, ningún problema. Cuando muchos países o sea, no querían vender al dictador, ¿no? Con sangre en las manos, pero este kibutz de izquierda sí.
Entonces vendía la banana ahí y yo pregunté, ¿cómo puede ser que hacen eso? Y dicen, bueno, lo que pasa es que hay que ayudar al pueblo de Grecia. Entonces nosotros, bueno, esa es la izquierda. Entonces, los kibbutz, que se limitaba a 3% de la población mediante el racionamiento estricto de agua, no, a ver si crece la idea de comuna, no queremos. Entonces, bueno, se quedaba a 3%. Era una élite, es una élite. O sea, el kibbutz es una élite que brinda su apoyo total al genocidio, a todo lo que pasa. Después aprendí otra cosa que no sabía. Estaba construido sobre las ruinas de un pueblo palestino donde habían matado el Palmaj a todos los palestinos en ese pueblito. Eso era un kibutz de izquierda. Dejé el kibutz. Fui a Jerusalén, había otros compañeros. Después resulta que nosotros que habíamos luchado por Ángeles Davis y contra la guerra en Vietnam, resulta que la mitad era de ultraderecha contra los derechos de los palestinos y se quedó ahí a vivir. Y la otra mitad éramos los que apoyábamos los derechos palestinos. Tal es así, empezamos a militar en una organización que había que se llama Shalom Achshav, Paz Ahora. Había muchos israelíes que sufrían, por ejemplo, si militaban ahí defendiendo los derechos de los palestinos, entonces los mandaba al frente. Había una guerra permanente entre Egipto y el Estado de Israel, donde mandaba a la gente a estar ahí para que la artillería lo mataba. Entonces, claro, estamos hablando en los años previos 71. a la guerra de Yom Kippur de 73. Sí, exacto, dos años antes de la guerra de Yom Kippur. Y mandaba a la gente ahí, los israelíes. Y algunos fueron a una vida clandestina, nosotros los seguíamos. Había gente de muchos países. Me acuerdo muy bien que hicimos una protesta en la Universidad Hebrea, Hebrew University, donde levantamos la bandera palestina. Y bueno, como la posición de esa organización era una solución de dos estados, que ya es absolutamente imposible, no tiene ningún, o sea, tiene que ser Palestina y donde pueden vivir quien vive ahí y observa los derechos de todos, ¿no? Como la única manera. Pero bueno, esa organización, entonces bueno, se levantó la bandera palestina. En un momento desaparecieron toda la policía y vinieron matones y bueno, vimos que no tenemos autodefensa y que es una omisión muy importante en la lucha hoy día, en este siglo. O sea, también me acuerdo que escuchaba por la radio, era la época de Septiembre Negro, donde mataban en Cisjordania a los palestinos del PLO, o sea, donde, bueno, yo, o sea, esto no era ni mi liberación, ni era solución, ni no era nada. Entonces, después de 1 año y medio de estar ahí, bueno, me fui a Inglaterra y después me casé con una argentina, una mujer argentina, y vine acá a Argentina y hace 50 y pico de años vivo acá. Pero en este momento, bueno, este es el único documento que tengo. No, ninguno de esos pasaportes son válidos, así que estoy acá. Un recorrido.
un recorrido. Am, Tengo una este, consulta. sí, La organización pasa ahora en la que participabas en Israel, no me quedó claro en qué ciudad. Eh, Jerusalén, en Jerusalén. en ¿También Jerusalén. participaban, digamos, judíos y árabes o eran solo judíos? Y si Era tenía solo algún judíos, vínculo, era solo solo, judíos. o sea, yo después fui a trabajar en una fábrica, Tenuva, que es una fábrica de productos lácteos, ¿no? En esa fábrica empecé a almorzar con los compañeros palestinos y me vinieron a ver los otros obreros, no la jerarquía, sino los otros. Mira, nosotros no almorzamos con los palestinos. O sea, es un apartheid hecho y derecho que da lecciones a Sudáfrica. Era así desde que empezó matando a gente para vivir en un lugar. Y entonces me dijeron que no puedo, que no almorzamos. Entonces, bueno, después los compañeros palestinos me invitaron a ir a visitarlos en Hebrón. Y bueno, bárbaro. Entonces, bueno, el domingo, no, el sábado es el Shabbat, el único día libre en la semana. Yo y mi compañero tomamos un micro palestino, o sea, no el micro israelí, el micro palestino y a Hebrón. Y hay un petizo ahí sentado que se acerca a nosotros y nos pregunta por ustedes, nosotros no tomamos estos micros. ¿Ustedes por qué toman estos micros? ¿No? O sea, una cosa de loco. No solo eso, pero fue muy grave porque llegamos a Hebrón y ni señal de los compañeros. Volvimos a Jerusalén, a la ciudad, y ahí yo fui a trabajar y no aparecían esos obreros más. Los habían echado por el crimen de que comemos juntos y me invitaron a ir a visitarlo. Y, o sea, son pequeñeces al lado de lo que está pasando hoy día. O sea, están matando a gente todos los días, hasta hoy día, mientras hablan de paz, mata a gente, a chicos. Y bueno, todos los días, y siguen haciéndolo. Pero lo que estoy contando es algo menor, pero es lo que era la vida diaria, un separatismo total, ¿no? Claro, así se construyó ese conflicto que hoy llega a la escala de genocidio. Y te tocó vivir allá porque justo los años que vos estuviste en Israel fueron años del ascenso de la resistencia palestina. Vos mencionaste a la OLP, ese momento en el cual se No, vira, se en radicaliza. realidad, había un ascenso, pero también había una represión Claro, enorme. Jordania en particular. En Jordania yo escuchaba la radio y escuchaba las noticias de los Estados Unidos y las noticias, mientras mataba a panteras negras en su cama en Chicago, mataban al PLO, a militantes en Jordania, donde había ido a restringirse. Y bueno, yo pienso que ahí recrudecía, o sea, la represión y no, o sea, creo que había llegado a un nivel de crecimiento, pero que no había el grupo de Paz Ahora, por ejemplo, que era de judíos, de todo el mundo, pero de judíos nada más. Yo creo que éramos pocos, sin nada que ver. Lo mismo ahora yo veo las universidades, ¿no?
donde centenares de estudiantes arriesgan sus becas, los profesores los echan, pierden sus puestos por apoyar, a defender a los palestinos, lo mismo lo que pasa con la flotilla, ¿no? Y son centenares, nosotros éramos muy pocos. Claro. Sí, indudablemente. Además, justo en el periodo entre las dos guerras que marcaron un poco el derrotero que vino después, que fue la guerra de 67, en la cual Israel se apropia de los territorios ocupados, y la Yom Kippur, digamos, te tocó vivir esa escalada, ese ascenso de ese aumento de la segregación, como vos mencionabas. Sí. Y si no había, digamos, con esa organización, con Ayomer Azair y con el Kibutz, eso, no hubo algún tipo de conclusión, de crítica pública, digamos, de conclusión más sobre No, esa no. experiencia. O sea, tiene un diario, pero al contrario, forman el elite del ejército del Estado de Israel. O sea, Claro. es decir, es un show como lo de Milei ayer, o sea, pero con seriedad, con un poco, pero no, esos sectores jamás. Y aún ahora hay muchos israelíes que hacen manifestaciones, pero lo que quieren hacer, como escuché, o sea, lo que quieren hacer es volver a antes, donde los dejen tranquilo, seguir con su genocidio cotidiano, seguir con su apartheid cotidiano y ir creciendo, como vos decís, de un año a otro. Ahora es evidente que hay planes muy grandes, ¿no? Eso es lo que se ve. No se ve realmente hay algunas movilizaciones. Yo vi un video de unos jóvenes que dijeron que nosotros no vamos a formar parte de un ejército que comete genocidio directamente. Entonces muchos judíos empiezan a movilizarse, pero es una ínfima minoría. Yo estudié mucho para entender algo del sionismo y aprendí de la Declaración Balfour, de todo esto y lo otro. También leí a Marx, empecé a estudiar el marxismo y me acuerdo a mi enojo cuando leí la cuestión judía de Marx. La última oración dice, la única liberación para los judíos es la liberación de la sociedad del judaísmo. Y agarré el libro y lo tiré contra la pared y dije, Marx, ¿qué era? Antisemita. ¿Viste? Después un argentino me explicó lo que Marx estaba diciendo. Marx tiene razón, no es antisemita, era judío. Él decía que el judaísmo, el judeocristianismo, no, que era lo mismo, o sea, era una manera, era el opio de los pueblos. Entonces, mientras que el judaísmo, el cristianismo, todas las religiones sigue adormeciendo la cabeza de la gente, o sea, nadie puede tener liberación. Y hasta que se libera a todo el mundo, ahí también los judíos, también los franceses, también hasta los argentinos, vamos a tener libertad y vamos a tener una liberación, ¿no? Y eso es lo que está explicando. Y la referencia a que pueda haber una asimilación respetando la procedencia, digamos, las prácticas culturales, la procedencia,
la cultura sin por eso esté ligado ni a la religión ni a la discriminación de los judíos. Bueno, que finalmente hubo crímenes. El capitalismo llevó a niveles industriales justamente también los crímenes del antisemitismo. Me Sí, interesa por ahí como conclusión, vos mencionabas este proceso que se identifica ahora en Israel, si bien minoritario, políticamente importante, de un sector de la juventud que rechaza hacer el servicio militar, que es obligatorio y que es una parte estructural de la sociedad israelí. Bueno, como espeja un poco aquella experiencia que vos contabas al principio contra la guerra de Vietnam, digamos, como los mismos jóvenes de Estados Unidos se oponían a formar parte del imperialismo yanqui, de sus crímenes, de su ofensiva colonialista ante Vietnam. Un poco muestra, ¿no?, ese paralelismo entre las dos generaciones y una sí. práctica a llevar adelante. Y se ve que tiene que ser una lucha internacionalista, como se empieza a hacer. En un solo país no se puede hacer una lucha contra la guerra. Esta lucha tiene unas características impresionantes y se ve en la flotilla visiblemente, pero se ve en las movilizaciones de la huelga en Italia, como en Prensa Obrera reporta. Uh, es una lucha internacional, que es la única manera de poner fin, ¿no?, a este genocidio cotidiano, que ya es intentan que sea la norma, con llevar tropas a Chicago, a romper la cabeza a todo el mundo que está ahí. Entonces, yo pienso que es un momento donde el capitalismo, la crisis capitalista internacional, desesperadamente busca infructuosamente su sobrevivencia, y donde la gente se da cuenta, ¿no?, de que hay que luchar, y en todos los países hay millones de personas en las calles. Y bueno, de esto va a crecer, esto va a salir algo, y bueno, tenemos que poner hombros donde podemos, como podemos, para que así sea. Muy bien. Bueno, con esta conclusión valoramos mucho tu testimonio, tu aporte a esta saga de voces contra el genocidio. Y bueno, los invitamos a suscribirse a Prensa Obrera, al canal, a aportar a este periodismo de otra clase que justamente trata de convocar a esta pelea contra el genocidio, contra el colonialismo, contra el imperialismo. Muchas gracias, Víctor. No, muchas gracias por poder expresarme y apoyar el trabajo importante que están haciendo.